Hola, nuestro deseo es que puedan regocijarse en la palabra de Dios, que puedan ser felices y encontrar más luz para sus vidas y que por supuesto puedan acercarse un poco más al Señor. Los invito a buscar esa felicidad que va acompañada de alegrías y bendiciones, pero que también te ayudarán cuando vengan los problemas. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz.
Hola, qué gusto poder saludarte y darte la bienvenida a este nuevo programa de Tiempo de Paz. Estamos desarrollando una serie que hemos denominado Encuentros. Encuentros que se desarrollan, por supuesto, en las Escrituras y que hemos ido analizando algunas bien interesantes, otras un poco tristes, pero que todos estos encuentros tienen la oportunidad de darnos a nosotros un mensaje. Y hoy no va a ser la excepción. Es por eso que te invito que puedas tener un corazón dispuesto, una mente atenta para poder escuchar y ver con qué encuentro nos va a sorprender hoy la Escritura. Pero antes, como siempre, es necesario pedir la dirección y la compañía de Jesús. Te invito, oremos juntos. Amado y buen Dios que estás en el cielo, gracias Señor porque hemos podido capítulo tras capítulo abrir la Biblia y ver Señor cómo encuentros que has tenido con diferentes personas o has propiciado otros encuentros para que la vida de esas personas cambie. Ayúdanos también al tomar la Biblia ahora, al abrirla, al escudriñarla, que también pueda ser un mensaje poderoso para nuestras vidas. Y que al terminar este capítulo podamos en el corazón tener la convicción de que servimos, que seguimos y que amamos a un Dios que sigue vivo, un Dios que sigue presente en nuestras vidas y que así como en el pasado quiso hacer cosas con las personas y las cambió, también puedes cambiar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte a la Biblia, a un personaje que para mí es uno de los principales que nos habla el Nuevo Testamento y es uno de los discípulos de Jesús. Este personaje, sin lugar a dudas, se robaba muchas veces la atención de lo que pasaba cuando Jesús iba a hacer un milagro, cuando Jesús hacía alguna pregunta, era el primero en contestar, era el primero que quería estar siempre. ¿Ya sabes de quién? ¿Te imaginas? Estoy hablando del conocido Pedro. Pedro, la Biblia dice que ese no es su nombre original que le pusieron sus padres. Es más, las Escrituras dicen, ahí los Evangelios, que es conocido como Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿Sabes? El nombre Simón era muy común. Por lo menos en los Evangelios se nombran unos 7 hombres con el llamado Simón. Así que era un nombre común. Pero ¿saben? La personalidad de este Simón, hijo de Jonás, no era tan común. La Biblia, te invito a que busques en tu Biblia, que la tengas ahí a mano porque ya la vamos a abrir. Pero la Biblia nos dice que este hombre llamado Simón, hijo de Jonás, tenía un carácter bien complicado. Era un poco enojón. Muchas veces hacía promesas que no podía cumplir. Era un poco arrebatado. Y si leemos los Evangelios, en más de alguna vez el Señor Jesús tiene que hablarle a Simón y decirle: Simón, estás equivocado. Incluso a veces con actos prácticos, el Señor le mostró que Simón necesitaba pensar las cosas. ¿Saben? A veces somos como Simón. Muchas veces podemos decir cosas, podemos quizás hablar y luego pensar lo que dijimos y darnos cuenta que cometimos un error. Quizás podemos actuar y luego darnos cuenta que lo que hicimos fue sin pensarlo. Este era Simón, Simón hijo de Jonás. Pero ¿sabes? Jesús le cambió el nombre. Jesús lo comenzó a llamar Pedro. ¿Y por qué Pedro? Porque en el original Pedro significa roca o piedra. Y saben, Jesús tenía un propósito al cambiarle el nombre. No era solo decirle: te voy a cambiar el nombre de Simón a Pedro, sino que tenía un énfasis, es que lo que el Señor quería hacer con su vida, con su carácter. Necesitaba que este hombre, que quizás era arrebatado, impulsivo, cambiara su carácter. Y su carácter fuera ahora como una piedra, como una roca, pero al servicio de Jesús. Quiero llevarte a un incidente de Jesús con Pedro, donde nos muestra cómo realmente este era y cómo el Señor tuvo que ir trabajando con mucho cariño y paciencia en su carácter. Por favor, acompáñame. Quiero
que me acompañes ahí al libro de Marcos. Marcos, el capítulo 14, versículo 26. El contexto de la historia que vamos a leer, Jesús ya estaba pronto a ser tomado prisionero. ¿Recuerdas tú que había un complot ahí de uno de sus discípulos llamado Judas? Y Jesús estaba pronto a sufrir todo el dolor de la cruz que tú y yo ya conocemos. Y dice lo siguiente, San Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Notas cómo Jesús manejaba las Escrituras? Jesús estaba pronto a ser tomado prisionero, a sufrir la muerte de la cruz, pero aún el Señor Jesús tenía muy consciente lo que estaba pasando. Y es más, conocía también el plan en el cual Él estaba inmerso y era parte principal de este, que Jesús, hasta último momento, Jesús siempre citó las Escrituras. Creo que eso también lo ayudaba a entender que su plan era el correcto y el perfecto. ¿Sabes? A lo largo del día, en nuestros quehaceres diarios, quizás también es bueno que recordemos porciones de la Biblia. Nos van a ayudar a tomar buenas decisiones. Quizás tenemos que enfrentar alguna conversación con alguien y es bueno citar las Escrituras, quizás solo para nosotros, pero para recordar que el Señor está con nosotros. Qué interesante lo que hacía Jesús. Pero miren, el Señor entonces le está contando a sus discípulos que viene un momento de crisis y que en esa crisis Él iba a quedar solo y todos sus discípulos iban a ir. Versículo 28 dice: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 29, entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Te recuerdas lo que acabamos de decir de este Simón? Que el Señor le cambia el nombre a Pedro. Dice que él inmediatamente salta. Dice: Señor, todos los que están acá, sí, podrían negarte. No hay lugar a duda de eso. Pero yo no te voy a negar, Señor. Tú me conoces, soy Pedro. Soy Pedro, Señor. Soy esa roca. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. ¿Te das cuenta cómo era el carácter de Simón Pedro? Impulsivo. El Señor estaba abriendo su corazón para ellos. Voy a sufrir. Va a llegar un momento, y la Escritura lo dice, que voy a quedar solo. Pero dicen: no. Señor, tú me conoces, soy Pedro, yo estoy dispuesto hasta ir a la muerte contigo. Pedro, tú no eres así, Pedro. Es más, me vas a negar esta misma noche. No, Señor. Yo muero contigo si es necesario. Ese era Pedro. ¿Cómo continúa la historia? Versículo 32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Cuando viene el momento de la crisis en tu vida, ¿a qué dedicas la mayor parte del tiempo? Creo que es algo muy normal del ser humano cuando tenemos que enfrentar alguna dificultad o algún problema, tratar de inmediatamente darle la solución, encargarnos del problema. Pero ¿saben? Jesús nos da un consejo a través de su propio actuar. En este momento de la crisis que venía a afrontar en los próximos minutos, Jesús dice: necesito orar. ¿Sabes? Si cuando llega la crisis a tu vida, doblas tus rodillas y le pides la dirección a Dios y comienzas con una oración a enfrentar el problema, siempre va a ser mucho mejor que enfrentarlo solo. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mira, de los 12 discípulos, Jesús solo toma estos 3, que eran del círculo más cercano. En los evangelios y en el libro de Hechos se hace un listado de todos los discípulos de Jesús. Y siempre se usan los mismos nombres, pero lo interesante es que siempre el que está de cabeza del grupo es Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía este don natural de ser un líder. Y eso en su carácter, por un lado, era muy bueno y el Señor lo necesitaba capacitar en ese sentido. Pero también hacía promesas que no podía cumplir, porque no pensaba cuando actuaba. O hablaba y luego pensaba, ¿verdad? Versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. La misión era simple. Jesús les dice: necesito yo orar. Necesito que para comenzar a enfrentar esta dificultad, este problema que vamos a enfrentar, que yo voy a enfrentar, necesito estar en conexión con el Padre. Por favor, ayúdenme a orar por mí. ¿Estás comprometido a orar por alguien? Si eres un cristiano, si vas a alguna iglesia, si crees en Dios, estoy seguro que en algún momento alguien te habrá dicho: por favor, ore por mí. A mí en lo personal, como pastor, también mucha gente se acerca con un falso concepto y me dicen: pastor, usted que está más cercano al cielo, por favor, ore por mí. Sabemos que eso no es cierto. El Nuevo Testamento, la Biblia, presenta el sacerdocio de todos los creyentes. Tú y yo tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades para que Dios nos escuche. Y Dios escucha a todos. Del más humilde al más grande, al más pequeño, Dios siempre tiene su oído inclinado para sus hijos. La misión entonces no era difícil. El Señor les dice y les abre el corazón: estoy triste. Por favor, oren por mí. Si alguien alguna vez te pidió orar, creo que es bueno que también nosotros cumplamos esos compromisos. Si decimos vamos a orar por ti, que realmente oremos. Creo que eso también es importante. ¿Qué pasó en la historia? Versículo 35. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Sabes? Jesús sabía los duros y dolorosos momentos que iba a tener que enfrentar. Que la muerte de cruz no era una muerte sencilla ni rápida, al contrario, era de humillación y de mucho dolor. Y en su humanidad, Jesús dice: si por mí quizás no me gustaría pasar por esto. Pero Jesús sí sabía que en el plan de Dios debía llevarlo a cabo. ¿Sabes? A veces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué el Señor permite que tengamos que pasar por algunas circunstancias? ¿Sabes? La Biblia explica muy bien esto y dice que la única forma que tenía Jesús para poder entender el dolor del ser humano era poder cargar con todos sus pecados. Y es por eso que ahora nosotros tenemos a un Jesús que nos entiende, que nos comprende. Que si bien no acepta que nosotros pequemos, porque Jesús no ama el pecado, lo aborrece, pero Jesús ama al pecador porque nos entiende. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a mí? ¿Por qué un inocente tiene que sufrir? ¿Has tenido la oportunidad de conversar a alguien que está pasando por una enfermedad? Yo sí. Y muchas veces las personas se preguntan: ¿por qué a mí? Si soy relativamente una buena persona, ¿por qué a mí? Pero saben, yo he ido con el tiempo quizás no dando una respuesta a esto, pero sí entiendo que muchas veces Dios permite que sucedan cosas con un propósito. Piensa lo siguiente: yo nunca he sufrido un cáncer. Puedo visitar a personas que tienen cáncer. Puedo darles consuelo en la palabra de Dios, pero no los puedo entender. No comprendo el dolor, el sufrimiento, la agonía que hay en ellos, los pensamientos que pasan por su cabeza. ¿Te tocó ya pasar por alguna enfermedad? ¿Por un cáncer? ¿Sabes? Si ya pasaste por eso, eres tú la única persona que entiende a otro. Cualquier dificultad que tienes que enfrentar o que ya enfrentaste y saliste victorioso, eres tú ahora el único capacitado para poder entender y comprender. Así como Jesús está capacitado para entendernos a todos y comprendernos, muchas veces el Señor deja que tú pases por alguna afrenta, algún problema.
¿Tuviste que ir a dejar a un hijo al cementerio? Déjame decirte que eres la única persona que puede entender ahora a una mamá que está pasando por lo mismo y llevarle esperanza al corazón. Eres la única, eres el único. Jesús estaba en ese momento de dolor, de tristeza, y necesitaba la oración. Versículo 36 decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mira cómo entendía Jesús su propósito. Si tienes que pasar por alguna dificultad, entiende que el Señor también sigue el control de tu vida. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Este era el Pedro que recién estaba diciéndole: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a todas. Fue el primero que quiso intervenir. No, Señor, todos los que están acá te pueden fallar, menos yo. Pero cuando el Señor lleva la fe de Pedro a la práctica, nos encontramos con un Pedro que no fue capaz ni de velar por unos minutos por ese maestro que él tanto amaba. Aún sabiendo que era un momento crítico, doloroso que se venía para Jesús, él no tuvo la capacidad de poder identificarse con Jesús. ¿Te das cuenta? Este Simón, que era impetuoso, Jesús necesitaba cambiarle el nombre a Pedro porque iba a comenzar a hacer un trabajo en su vida. Jesús necesitaba hacer un trabajo en Pedro, porque para Jesús Pedro era importante. Aún con estas falencias, Jesús sabía que esas falencias las podía tornar, en grandes fortalezas para el Evangelio. ¿Será que tú y yo nos parecemos en algo a este Simón Pedro? ¿Será que en algún momento le has prometido algo a tu esposa y no has podido cumplir? Quizás le prometiste a tus hijos que este fin de semana ibas a pasear con ellos, pero luego salió otra actividad y lo dejaste de lado. ¿Sabes? Quizás si en algo pequeño nos parecemos a Pedro, déjame decirte que el Señor puede hacer también transformaciones en nuestra vida. En el próximo capítulo vamos a ver cómo el Señor cambió totalmente la vida de Pedro. Pero no bastó solo un encuentro, sino que fueron muchos encuentros que tuvo Jesús con Pedro. ¿Sabes? Jesús quiere también cambiar nuestra vida. Puede que con un encuentro no basta, pero todos los días, si vamos a la presencia del Señor, podemos tener un encuentro con Jesús y que Él nos vaya moldeando a su carácter. Vamos a orar. Gracias, Señor. Si alguno de nosotros que ha escuchado este mensaje quizás se parece en algo a Pedro, a veces somos un poco impetuosos, hablamos antes de quizás pensar lo que íbamos a decir o actuamos y luego nos arrepentimos. Señor, tú puedes hacer un trabajo con nosotros. Te pedimos humildemente que tú trabajes en nuestro carácter para que podamos, Señor, entender que las cosas positivas no se logran de un día para otro, pero si estamos en tu presencia diario, tú irás haciendo cambios en nuestro carácter, en nuestra vida, y por qué no, Señor, podremos parecernos a ese nuevo Pedro que ya estudiaremos. Bendícenos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Estamos felices en Tiempo de Paz de que hayas recibido este mensaje que te habíamos preparado. Ten en cuenta que Dios te seguirá llamando todos los días. Escúchalo siempre. Las bendiciones serán muy grandes para tu vida. Mansedumbre, paciencia, alegría y paz tendrás, entre muchos otros más frutos del Espíritu. Nos vemos en una siguiente ocasión. Que Dios te bendiga.